Tenemos, lo lindo de esto, no solo se da una nota con consciente colectivo, sino también con una persona que conozco, un gran comunicador. Me gusta que esté involucrado con un proyecto tan interesante y tan serio como el que nos va a estar presentando en el día de hoy. Mi hija querido, ¿cómo andás, papá? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Tano? Todo tranquilo, por suerte. Acá intentando de levantar la máquina para arrancar la semana. Lindo día, pero el lunes, no deja de ser lunes. Me parece muy bien, me parece muy bien. Estaba escuchando, por ahora venís levantando el lunes. Venimos bien. Venimos bien. ¿Qué onda vos? ¿Cómo andás tanto tiempo? Tanto tiempo, todo muy bien. Contento de encontrarnos por acá y con otros motivos, así que lo celebro. Esta vez no me estás mañando nada ni estás llorando. No, esta vez no vamos a hablar de fútbol, tranquilo. Perfecto. No te quiero poner triste. Che, ¿cómo venís llevando la cuarentena? ¿Encerrado? Bien, la verdad es que vengo activo, así que no me quejo. Y ahora me empecé a dar esos permitidos, viste, esas caminatas que están permitidas, cumpliendo con el protocolo. Así que bien, no me quejo. ¿Vos cómo estás? Bien, yo creo que bueno, hay años y años. Este es un año muy particular, pero al margen de ese año particular, creo que le supimos buscar la vuelta para no dejar de hacer, ¿no? Y de proponer y de moverse, que me parece que, bueno, es esencial. Los contextos cambian, pero me parece que es importante, nada, seguir para adelante. Un poco estoy acá, voy a seguir chequeando, porque veo muchas cosas. Contámelo vos, igual mejor, un poco de qué se trata este proyecto Consciente Colectivo. Si bien si lo buscan en Instagram es muy claro, pero me gustaría que lo cuentes vos en primera persona. Bien, Consciente Colectivo arranca este año, justo unos días antes de que arrancara la cuarentena. Es un espacio de activismo y de militancia socioambiental. Y si querés, ahora hablamos un poco de por qué socioambiental y no simplemente ambiental. Pero a grandes rasgos somos jóvenes de distintas partes del país que nos preocupamos y nos ocupamos por estas problemáticas que, como vos bien dijiste antes, ya las venís tratando acá en el programa. Bien, ¿y cómo nace? ¿Cómo surge? ¿Son un grupo de amigos o personas que de repente se conectaban a través de este interés por el activismo y por la militancia para justamente visibilizar cosas que suceden y que tal vez los grandes medios necesitan de estos proyectos para terminar mostrándolo? Viste que llegan tarde como 3 semanas a todas estas cuestiones. Sí, lamentablemente suele suceder eso, sea con el caso de los incendios ahora en 14 provincias del país, lo que está pasando en California, en Estados Unidos, el tema de los humedales, y ahora quizá charlaremos un poco más en profundidad de algunos ejemplos, pero fue surgiendo por distintas personas que sentíamos como esa necesidad y esas ganas de hacer algo más que la cuestión meramente personal de nuestros hábitos, en nuestra casa, con nuestros amigos, nuestras amigas y demás. Entonces vamos un poco más allá, tratar de empezar a visibilizar estas problemáticas y que no se quede simplemente en nuestro ámbito personal. Y bueno, me surge esto, ¿no? Socioambientales. ¿Por qué socioambientales y no simplemente ambientales? Porque mirá, hay un ejemplo que a mí me gusta bastante dar para ejemplificar esta cuestión de lo socioambiental, que es la cuenca Matanza-Riachuelo. Digo, el Riachuelo es conocido coloquialmente, y sobre el Riachuelo viven 5 millones de personas, y no es simplemente vivir al lado de un río contaminado, sino que es vivir con la falta de servicios públicos, sin acceso al agua potable, sin que en algunos lugares se recojan los residuos, donde se queman los residuos y eso tiene consecuencias sanitarias directamente para las familias que viven ahí, donde cuando llueve un poco se inundan las calles. Es como una cuestión donde está cruzado lo social, la pobreza de nuestro país, con una problemática ambiental que es el río contaminado. Y también tenemos que ir a las causas de por qué ese río está contaminado. Y es que tenés distintas industrias que tiran sus residuos, sus efluentes, sobre el río sin ningún tipo de control. Bueno, eso fue cambiando año tras año, pero a la larga es un fiel ejemplo de las problemáticas socioambientales en Argentina y en la región, o sea, en toda Latinoamérica. Claro, está bueno el planteo porque, bueno, vemos justamente
propuestas o concientización con respecto al cambio climático, pero bueno, también me parece súper interesante abarcarlo desde un lado social y qué pasa con todas esas familias que viven a sus alrededores, cómo les afecta, ¿no? Y cuánta desinformación hay también a la hora de lo que le genera eso en algún punto, porque imagino que vivir cerca del riachuelo debe tener hasta consecuencias en la salud de las personas que están muy cerca. Eso mismo. Vos lo dijiste, de hecho hay muchos niños y niñas, familias enteras que tienen, por ejemplo, plomo en la sangre, que literalmente ya los embarazos quizás son prematuros o tienen distintas consecuencias por todos los daños que implica vivir al lado de un río contaminado, tomar agua contaminada, jugar quizá al lado de los residuos y los infinitos ejemplos que lamentablemente podemos dar. Bien, y ¿sabés qué me...? Le voy a pedir a Juli si le mueve el mouse a mi hija, que lo veo, yo te veo, vos no me ves a mí, pero yo te veo y tenés ahí el mouse. Che, y ¿sabés qué me inquieta también bastante? ¿Qué promedio de edad manejan más o menos las personas que están involucradas en este proyecto? En Consciente Colectivo te diría que el promedio es 22, 23 años, aunque uno de los puntos primordiales de Consciente Colectivo es esta cuestión de ser ATP, pero ATP en el sentido de que nuestros mensajes los entienda cualquier persona, eso por un lado. Nos parece que hay que tratar de romper con la tribuna de los públicos a los que las organizaciones socioambientales ya les hablan y empezar a llegar a personas que quizá estos temas no los toquen tan de cerca, eso por un lado. Y por el otro, empezar a apuntar a ese público adulto, tercera edad, que son quizá un público más escéptico o más reacio al principio a estas cuestiones. Entonces, a la larga son una gran parte de la sociedad y nos parece importante laburar con esas personas también para que se empiecen a interiorizar y se empiecen a involucrar. Cada persona con sus tiempos y sus ganas, pero que se involucren de una u otra manera. Bien, te pregunto esto principalmente porque me parece que hay un cambio generacional que está entendiendo... me parece que el partido desde otro lugar, ¿viste? Creo que, o sea, te lo pregunto por eso, más que nada, porque yo veo a las nuevas generaciones, bueno, digamos, si bien estamos muy cercanos en edad, hoy un año, dos, la verdad que en definitiva, bueno, mismo con esto de las redes, marcan un montón y un montón de intenciones. Digo, vos podrías dedicarle el tiempo que le dedicás a este proyecto a juntarte con amigos, a salir con los pibes y no, te involucrás en una causa justamente para visibilizar y mostrar estas problemáticas y solucionarlas. Y eso me parece que es súper enriquecedor, así como lo veo también en un niño de 10 años que es mi hermano, que ya tiene, digo, la recepción de lo que un poco ustedes hacen y muchos otros activistas. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿De dónde crees que viene esto de que los jóvenes empiecen a involucrarse desde otro lugar? No tanto desde el, ¿viste?, el jugueteo social, sino de la construcción de nuestro futuro. Yo creo, es interesante la pregunta y te prometo que en el último tiempo no lo vengo pensando tanto, quizás ya lo di por sentado, el hecho de que los jóvenes somos quizás quienes principalmente llevamos la bandera de estos temas, pero ahí hay dos cuestiones que me parecen importantes, que es, por un lado en Consciente Colectivo lo tenemos sumamente claro, que es, no arrancamos de cero, no es que somos los primeros y las primeras en tener un espacio de militancia y de activismo, sino que hay personas desde hace décadas, incluso siglos, que vienen militando estos temas. Quizá no tenían a su disposición las redes y, por ejemplo, una entrevista como la que estamos teniendo ahora a su disposición, pero también militaban y activaban y quizá con muchas más complicaciones en el camino. Eso por un lado. Y por el otro creo que hay algo inevitable, que es que la juventud en general, sea cual sea el momento de la historia, suele ser quien es la bandera de transformaciones, si se quiere, un poco más radicales. Y también estamos en un contexto que ya no da para más, creo que es evidente que no da para más y no hace falta ser un experto o una experta en la materia para darse cuenta que si media Argentina está incendiada o vemos las fotos famosas del puente de San Francisco con el cielo naranja, es que algo está pasando. Digo, algo mal estamos haciendo, entonces desde ese lugar decimos, algo tenemos que cambiar. Bien, yendo ya más a cuestiones que suceden, si hoy tenemos que ver la agenda, digamos, de Consciente Colectivo o los temas principales a visibilizar, ¿cuáles serían? ¿Me los podrías, digamos, enumerar en orden de prioridad? Si bien imagino que todos son importantes, debe haber, digo, nada,
me decís, hay 14 provincias que están prendiendo fuego, imagino que debe ser un tema para estar ahí a pie del cañón. Ese es uno de los temas. ¿Cuáles serían hoy? Otro de los temas que nos parece fundamental es la cuestión del laburo territorial, y más en este contexto de pandemia, que es no nos quedemos únicamente en el plano de la comunicación o el plano legislativo, político, que si querés ahora ahondamos un poquito, sino la cuestión territorial, que es esto de, hay personas que estas problemáticas ya las están sufriendo. Ahora, dejemos de hablar de a futuro, 2030, 2050. Hoy en día, millones de personas viven en el marco de la pobreza con todo lo que eso implica. Tienen una mala alimentación, no tienen acceso a los servicios básicos. Entonces, ese laburo territorial, esa militancia territorial, nos parece fundamental. Y por eso estamos llevando adelante distintos proyectos con organizaciones barriales para ver de qué manera Consciente Colectivo puede ayudar en ese laburo del día a día. Ese te lo pondría como uno de los objetivos principales. Y después, si se quiere, la cuestión legislativa, política, de la mano con otras organizaciones del palo socioambiental, que es para que, por ejemplo, haya una ley de humedales, que quizás estuviste leyendo un poco en estas últimas semanas, que es también de la mano de los incendios. Digo, los incendios, por un lado, se estuvo quemando humedales, y por el otro lado también se estuvo quemando lo que son las sierras de Córdoba y bosques del noreste del país. Entonces, el tema de los incendios, el tema de los humedales, que necesitamos tener una ley de humedales, el tema del laburo territorial, y sobre todo también que entendamos que esta pandemia coronavirus no es casualidad, no es que de repente cayó del cielo, tenemos coronavirus. En los últimos 30 años tuvimos 200 pandemias distintas de enfermedades zoonóticas, que si querés también charlamos un poco de eso, pero nos parece importante poner el grito en el cielo y decir, esto no es casualidad, es causa de lo que estamos haciendo como sociedad mundial. Qué fuerte. Sí, abrís muchas puertas, ¿no? Por un lado, la pobreza que vivimos en nuestro país, que bueno, también consecuencia de esta pandemia nos va a dejar una estadística de pobreza mucho más alta de la que teníamos, que ya era altísima, ¿no? Y hay algo que piden muchos hace mucho tiempo, pensemos cómo vamos o sea, cuando termine esta pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar, cómo vamos a actuar para poder solucionar esto que nos está atrasando añares, porque la realidad es esa, digo, los pibes hoy no tienen educación, y son muchos los que no tienen educación, y eso influye en el futuro de esos chicos y de esas chicas, es así, es inevitable. Ahora, desde su lugar, digo, ¿qué propuesta vos me decís? La verdad que esta propuesta me parece que está buenísima, y que puede aportar un montón, y que atrae a otras personas a poder sumarse a este proyecto. A ver, una cuestión que nos parece importante es la cuestión de la alimentación, que es uno de nuestros ejes de laburo a diario, y más en este contexto, como vos bien decís, lamentablemente, en este contexto de pandemia, cada vez la pobreza está creciendo, el desempleo está creciendo, la cuestión económica claramente ya está para atrás, porque venimos para atrás de hace muchos años. Entonces, desde ese lugar nos parece importante que hay mucha tierra que no se usa en Argentina, tierra ociosa, y esa tierra ociosa puede ser terreno para que un montón de familias, miles de familias, a lo largo y a lo ancho de toda Argentina, cultiven alimento, no solamente para alimentarse a sí mismos y tener una alimentación de calidad, que ese también es un problema que tenemos en Argentina. Lamentablemente la gran mayoría de la población se alimenta mal. Menos del 10% consume a diario lo que hay que consumir de alimentos frescos. Y ahí ya va más allá de si estás en lo que es clase alta o clase media, digo, va más allá de los ingresos que tengas mensualmente. Entonces ahí también nos parece importante generar laburo a través de generar alimentos de calidad para todo el país, y a la vez empezar a combatir lo que es la desnutrición, la malnutrición, la obesidad. Entonces, esa militancia a diario para que existan proyectos de ley, pero para que también en los barrios empiece a haber huertas urbanas, es uno de los objetivos que tenemos desde Consciente Colectivo, y es de las prioridades, quizá te diría, top. Mirá, claro, y me parece que es súper importante. Bueno, justo yo estoy ahora en un momento consciente personal, estoy haciendo un método clean, un método de limpieza de los alimentos, y la verdad que no es un tema tampoco menor, justamente porque, como vos decís, no, ya eso no tiene relación con la clase social, sino que hay un porcentaje muy chico que come alimentos sanos, y la alimentación un poco es la energía para salir a combatir, si se quiere, el día o las actividades que nos toca. Me parece que está muy bueno el hecho de bueno, proponerlo. Hace un rato decías, bueno,
nosotros tal vez en lo que es la política o no sé si no, se meten tanto en las legislaciones políticas. ¿Es así? Nos metemos en la cuestión de la legislación porque, digo, todavía somos personas que creemos en que la política es una herramienta de transformación social, pero también, así como queremos que se implementen nuevas leyes, como esto que te comentaba recién de la ley de humedales, también creemos importante que se cumplan las que ya tenemos. No se trata simplemente de legislar nuevas leyes, sino también de cumplir las que tenemos, que por suerte en Argentina tenemos bastante buenas leyes en materia ambiental. El punto es que en eso no se cumplen o no tienen el presupuesto que debieran tener por ley. Esa es la historia de nuestro país, que tenemos buenas leyes como la ley de bosques, por ejemplo, que ahora se puso un poco sobre la mesa por esto de los incendios, pero que nunca tuvo el presupuesto que debiera tener por ley. Entonces, una ley deficitaria, a la larga es una ley que no te sirve. Entonces, en la cuestión legislativa nos involucramos. Y de hecho ahora estamos con algo que se llama el Acuerdo de Escazú, que para decirlo muy a grandes rasgos, es herramientas para que la participación ciudadana en problemáticas socioambientales sea una realidad y no sea un sueño. Y que también tengamos herramientas de acceso a la justicia y que no se vulneren derechos de personas que están en los territorios y que muchas veces, como no tienen acceso a los medios de comunicaciones masivos y demás, nadie se entera. Y en los territorios, lamentablemente, es muy triste la situación con activistas y defensores del ambiente y los territorios. Bien, y dijiste algo también de las huertas, escuché algo así, no me sale la otra palabra. Urbana. ¿Urbana? Sí. ¿Me querés contar un poco eso? Me quedó ahí picando, me parece súper piola, por lo que intuyo, por dónde viene. A ver, un dato muy ejemplificador es Argentina, el 92% de la población vivimos en zonas urbanas. El 8% vive en lo que es la ruralidad. Entonces, de ese lugar nos parece importante si el 92% vive en zonas urbanas. Lamentablemente cada vez hay más hacinamiento en lo que son las ciudades. Bueno, empecemos también a producir el alimento acá, porque si no todo viene desde el campo y perdemos este contacto con la naturaleza y con lo que comemos. Y ese es uno de los problemas, que no sabemos de dónde viene lo que comemos. Entonces, invitamos a que, por un lado, quien pueda y tenga un balconcito, una terraza o algún lugar donde pueda poner una maceta, póngalo, empiece a sembrar, a cosechar su propio alimento, pero no quedarse únicamente con eso, sino que, por ejemplo, en los barrios, en las plazas, empieza a haber huertas que den alimento a comedores comunitarios, a merenderos, a clubes de barrio y distintas entidades barriales. Claro, reutilizar el espacio para un fin productivo y constructivo, en algún punto. Más, ¿no? En un contexto donde lamentablemente el hambre es moneda corriente. Claro, sí, pero es muy claro lo que decís. Está bien, el hambre es moneda corriente. Ahora, si yo le doy una leche en polvo que no le va a dar energía, si yo le doy alimentos que no van a suplantar, digamos, la energía que él necesita, tampoco termina de servir en algún punto, ¿entendés? Estamos como... mucha harina blanca, claro. Mucho... Exactamente. Justo por eso hay una mala alimentación. Y en los primeros 5 años de vida es cuando más se desarrolla el cerebro. Entonces es importante que todo niño y niña de la República Argentina y del mundo tenga una buena alimentación en sus primeros años de vida y en el resto de su vida. Pero sobre todo en sus primeros años de vida. Che, y mija, ¿cómo hace tal vez una persona que se interesa hoy, digamos, para por un lado sumarse o por otro lado a decir, che, la verdad yo no tengo el tiempo hoy, pero me gustaría poder acompañar esta causa? Es interesante la pregunta y está bárbaro, porque como antes te comentaba, es uno de nuestros objetivos, justamente crecer en número, y para nosotros es anecdótico la cuestión de si militan, activan en consciente colectivo. En donde quieran, lo importante es que se involucren. Pero claramente somos conscientes que hay personas que tienen más o menos tiempo o más o menos ganas, y está perfecto, es la regla de la vida. Sí, lo que invitamos es a que, por ejemplo, nos sigan en las redes, pero no por el hecho de seguirnos, sino por el hecho de estar en contacto permanente con lo que son las problemáticas socioambientales, y ya hoy en día difundir en lo que son las redes personales ayuda y mucho porque ese mensaje le llega a más personas. Y ya el hecho de estar ahora escuchando esta entrevista también es estar haciendo algo, porque decidieron no ir a escuchar otra radio o no poner otra canción en YouTube y quedarse escuchando sobre este tema, porque algo les interesa. Entonces, desde ese lugar, también celebrar que la persona que está del otro lado de a poco se está involucrando, o quizás ya hace rato se estaba involucrando. Y después es empezar a informarse, difundir información, visibilizar
pero no quedarse simplemente en completé, puse mi firma en esta petición de change, sino también ir un pasito más allá, esto de ponete la huerta en tu casa, empezá a compostar, separá tus residuos, pero no te quedes solo con eso, porque si a veces, digamos, creemos que con los hábitos vamos a salvar el mundo, lamentablemente en eso estamos sumamente convencidos y convencidas en Consciente Colectivo, que es no nos quedemos únicamente con los hábitos, que el mundo necesita de una salida colectiva, pero que vaya más allá de lo individual. Bien. ¿Por qué Consciente Colectivo? ¿Qué opinás del nombre vos? Me gusta, es más, hasta busqué un poco, obviamente que lo primero que se me vino a la cabeza es la canción de Charlie, Inconsciente Colectivo, mismo que lo menciono cuando arranca el programa, de, bueno, vamos a salir de ese inconsciente colectivo para en algún punto entrar en consciente colectivo, ¿no? En hacer este tema consciente, que yo creo que a pesar de que todavía hay un montón de cambios por delante, creo que hay cambios que se vienen dando. Por lo menos uno de esos es la conciencia. ¿Sí? Yo creo que a cualquier persona hoy vos le preguntás sobre el medio ambiente, sobre, no sé, los humedales, sobre la alimentación, y algo consciente ya hay de ese tema. Estamos hablando de algo que años atrás no sé si no existía, pero no tenía ni cerca la visibilidad que tiene hoy. O que de repente se vayan para atrás con una decisión política con unas granjas industriales chinas en nuestro país. Que creo que, desde el que tal vez no hace nada por el cuidado, creo que hay algo consciente ya generado. O sea, creo que hay un paso generado que es como, bueno, por lo menos la conciencia la tengo. En mi caso, por ejemplo, yo fumo, y yo el cigarro ya en el piso no lo tiro. Y creo que eso es por la información que fue circulando. Y así hay un montón de aspectos. No sé, el otro día, el sábado, me volví a reunir con unos amigos después de como 6 meses. Y una vez terminado ahí en una placita, no había una amiga en el piso. Y no me puse a levantar yo. Nos pusimos a levantar los 8 que estábamos ahí. Nos pusimos a levantar y a dejar más limpio de lo que estaba el lugar. Yo creo que algo hay de ese consciente colectivo, de estos cambios. Sí creo que hay como, me parece que hay que apretar un poco más el cosito del volumen, ¿viste? Como darle un shake más, porque creo que ya consciente medianamente el tema está. Ahora, del consciente a la realización hay un paso. Y ese es el paso, me parece, que viene, ¿no? Que ya no puedas en tu casa tener solo la bolsa negra para tirar todo en una misma bolsa, sino que tengas que tener las dos bolsas. Y justamente creo que, bueno, también hay algo ahí de la justicia de no hacer oídos sordos hasta que se prenda fuego todo, sino que o atrasar algo para después lanzarlo cuando el país esté estallando, porque no sabemos cómo vamos a estar en noviembre. Perdón. El país ya está prendido fuego, creo que eso es lo interesante. Todo el tiempo hablamos de a futuro, de qué pasará, como bueno, este es un problema de mañana, y no. El ejemplo claro es esto: 14 provincias están bajo fuego. O sea, hoy están estas problemáticas. A veces, lamentablemente, y vuelvo a la cuestión del urbanismo, como vivimos inmersos en jaulas de cemento, y cada día más torres, y cada día menos verde, es que no nos enteramos de estas problemáticas. Pero media Argentina está incendiada, y no se habla en los principales medios. Y eso también es grave. Y aprovechando estar en una radio como Radio a la Calle, que siempre pone otros temas en la agenda, es interesante que nos preguntemos como consumidores, consumidoras de medios de comunicación, ¿qué consumimos? ¿Qué noticias fomentamos? ¿Qué noticias queremos escuchar? Porque sin consumidor tampoco a veces está esa venta de información. Tenemos que empezar a buscar esa información verídica y que vaya más allá de el título de la grieta. La grieta está entre las personas que nos preocupamos y las personas que no se preocupan por estas problemáticas. Y no solo que se preocupan, sino que son conscientes. Y vuelvo a la cuestión del nombre. Primero, por un lado, se me viene, ya sos comunicador de Consciente Colectivo, porque te pregunté qué se te venía con el nombre y vos mismo diste parte de la respuesta. Y es esto de ir un poco más allá. Es verdad, hoy ya sabemos que hay que separar los residuos y demás, pero con eso no alcanza. Lamentablemente no alcanza. Nos encantaría que sí, pero estamos en un contexto local de Argentina y a nivel mundial que requiere que rompamos esa barrera de incomodarnos. Entender que lo que comemos tiene consecuencias y que tenemos que saber de dónde viene lo que comemos. Que no es simplemente un asado, que detrás del asado hay algo más. Hay una industria que en parte esa industria es la que quema campos.
Entonces es un círculo interesante que otro día, quizá con más tiempo, podemos ahondar, pero empezar a incomodarnos. Esa es parte también del objetivo. Y también incomodar a quienes gobiernan. Bien, me encanta. Bueno, mija, che, un placer, ¿eh? Y como te dije en su momento cuando me compartiste este proyecto, que graciosamente vos me lo compartís, por otro lado, Tomás, un compañero tuyo, escribe a la radio, terminamos conectando la nota y la vamos a hacer con mi hija. Y yo dije, uy, mirá, nunca lo hablé con mi hija, pero lo terminé hablando con Tomás. Pero bueno, lo importante es que llegamos a este lugar de charlar un poco el tema y desde donde podemos aportar nuestro pequeño granito para después colgar en YouTube, como lo hicimos con Boicot, como lo hicimos con Jóvenes por el Clima y como lo vamos a seguir haciendo. Y coincido con lo que decís, digo, nuestros medios de comunicación están debatiendo qué pasa con Juanita Viale y la cena y no qué pasa con las provincias que se están prendiendo fuego.